Hola, muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Oriente Noticias Editorial. Muchos temas se han tratado en las últimas horas en el departamento de Santander, el páramo de Santurbán, la situación con el COVID-19 y la educación gratuita. Son temas que han tocado a los habitantes en esta región del país y esos son los que vamos a analizar en la noche de hoy. Más de 600.000 mercados se han entregado a familias vulnerables desde que empezó la pandemia, lo que está beneficiando a cerca de 4 millones de colombianos afectados económicamente por el COVID. Asimismo, se han otorgado cerca de 70.000 kits de bioseguridad para prevenir el contagio en los colombianos y la Guardia Indígena. 1.000 de estos son para el personal de cuerpos de bomberos, el cual ha ayudado en la atención de la pandemia. El gobierno desarrolla estrategias para entregar ingresos solidarios a aquellas familias vulnerables de zonas rurales durante la crisis. Esto incluye personas que nunca habían podido recibir ayudas sociales por parte del Estado, y aunque todavía falta entregar miles de subsidios, se empieza a gestionar los recursos para cubrir a familias no bancarizadas. Así como la economía, la educación pasa por uno de sus momentos más desafiantes, pues se han visto obligados a diseñar nuevos esquemas de aprendizaje y sostenibilidad. Los colegios, institutos y universidades han hecho acuerdos con sus estudiantes para que tengan matrícula cero y algunos con descuentos del 70 y 73%. Cabe resaltar que son más de 735.000 jóvenes en el país que se ven beneficiados por el nuevo plan del jefe de Estado. También las universidades públicas unen su voz para exigirle al gobierno la asignación de recursos estatales y matrícula cero no solo por lo que resta del año, sino por todo el año 2021. El gran páramo de Santurbán, tema que pues está candente por estos días. Se espera delimitación y se espera también pues la entrega de estas licencias para saber qué va a pasar con las multinacionales aquí en el departamento de Santander y lo que corresponde también a norte de Santander. Y para eso nos acompaña en esta noche el senador Richard Aguilar. Senador, bienvenido a Oriente Noticias Editorial, buenas noches. Muy buenas noches, Oscar Gerardo. Una alegría saludarte y saludar especialmente a todos los televidentes. Bueno, ¿en Bogotá o en Bucaramanga? Acá en Bogotá, trabajando y gestionando por Santander. Sí, señor, lo hemos visto, incluso ha tenido mucha actividad también en redes sociales, en Twitter, lo leemos constantemente, pero arranquemos con los temas, senador, que tenemos planteados. El páramo de Santurbán, ¿qué va a pasar? ¿Qué se está trabajando? ¿Qué se ha hablado con el ministerio? Bueno, varias cosas que los santanderianos y norte santanderianos deben tener muy claro. Nosotros no vamos a permitir el proyecto de Minesa. La megaminería no es bienvenida en nuestros departamentos o en el Gran Santander, y eso es una discusión que hoy en día tiene un apoyo unánime de todas las fuerzas sociales, civiles, de la fuerza política, del Congreso, de nuestro gobernador, de los diferentes alcaldes, especialmente los del área metropolitana. Lo segundo, yo quiero contarle a los televidentes que el día de ayer aprobamos un debate de control político en el Senado de la República. Ya se tuvo en la Cámara de Representantes, pero en el Senado se creó una comisión accidental para la protección del páramo de Santurbán. Y vamos nosotros a afrontar este debate porque hay cosas que todavía están pendientes. Recuerden que cuando fui gobernador logramos la delimitación. Esa delimitación la tumbó la Corte y el ministro de Ambiente manifestó que en junio del año pasado tendríamos la nueva delimitación. Sí. A la fecha no la tenemos. Por eso hay que exigir una delimitación que sea correcta y por supuesto el debate de que no va a existir megaminería. La ANLA puede decir que el proyecto está por fuera del polígono del páramo, pero para nosotros es inaceptable porque técnicamente no está justificado y nosotros, reitero, nos vamos a oponer a diestra y siniestra a ese proyecto. Senador, me habla usted de esa comisión que se crea allí en el Congreso. ¿Quiénes la componen como tal y cómo va a ser esa tarea? ¿Qué se va a hacer allí? Bueno, todos los parlamentarios de Santander y de Norte Santander forman parte de esa comisión, forman parte también los diferentes partidos. Ayer se adicionó el Partido Verde, el Partido Mira, y creo que va a ser una comisión con gran cantidad de parlamentarios, porque esta causa, Oscar Gerardo, no es una causa solo de Santander y de Norte Santander, es una causa nacional. Hay que aclarar, no solamente vamos a proteger
nuestro páramo de Santurbán. También en Santander tenemos otro páramo que es el páramo de Almorzadero. Así que ese debate se debe que nos corresponde dar, también, senador, el Almorzadero nos corresponde también a Santander en una parte. Y en eso el gobierno, y con todo respeto, no puede ser terco, no puede ser testaduro en el sentido de que ellos quieren insistir. Las palabras de la misma viceministra de Minas yo creo que son inaceptables, pero así nos vengan con conceptos técnicos, nosotros estamos pensando en el suministro de la vida que es el agua para las próximas generaciones. Senador, cuando usted estuvo acá como mandatario en el departamento de Santander, ¿le tocó también afrontar esta tarea? ¿Le tocó mirar cómo era esto de la delimitación? ¿Qué es lo complicado de delimitar bien el páramo? Ya que está usted allá y que ha tenido como tal esos contactos y esos diálogos, ¿por qué no se ha dado esa situación? Miren, y me ven en el dedo, se los voy a pintar así rápidamente, miren. Normalmente las líneas están así, pero sorpresivamente después se sube la línea del páramo para beneficiar proyectos mineros, después se baja y después cae en línea recta. Lo que queremos nosotros es evitar eso, porque dentro del páramo sí forma parte de esos proyectos que con intención lo quieren hacer. Y sobre todo que andan manifestando que están por fuera, pero que de las aguas subterráneas, que de la bocatoma de nuestro acueducto que está allá al lado del proyecto que quieren desarrollar. Muy bien lo han dicho los estudiantes, las personas que están liderando esto en lo social, el propio alcalde de Bucaramanga, y resalto la labor de nuestro gobernador, que a veces le han tildado que no quiere apoyar esta propuesta. Por supuesto que es el primero que está luchando para no permitir que ese proyecto, en especial el de Minesa, llegue a nuestro departamento. Entonces, en lo que yo entiendo, y usted me puede corroborar, senador, aquí entonces hay un interés, porque es que a uno desde tercero primaria le dicen, páramos son 18, 19 grados hacia arriba, pero cuando uno mira la delimitación, ese páramo se convierte incluso por debajo o por encima de esos 18 grados. ¿Acá hay intereses entonces? A veces están por debajo de los 3.000 en la misma delimitación o por encima de los 3.200, pero incluso hay proyectos que están dentro de ese mismo límite. Pero reitero, mire, hagamos otra reflexión. ¿Cuánto nos representa ese proyecto? ¿Cuánto nos representa en regalías? Las regalías del oro son muy bajas en nuestro país. Más daño hacen en lo ambiental y más daño hacen en el suministro del agua para las futuras generaciones. Yo creo que esta discusión ya llegó al punto en donde el gobierno tiene que entender de que no se va a poder realizar, que nieguen de ipso facto la licencia ambiental y pensemos mejor en el desarrollo turístico, en la inversión social, en la generación de empleo, en ayudar a nuestros campesinos con sus actividades agropecuarias, en la tecnificación, en los proyectos que lideramos hace muchos años en la masificación del gas. Hay tanta necesidad en nuestra provincia de Soto Norte que las debemos atender y las va a atender nuestro gobernador con los diferentes alcaldes, pero yo creo que el gobierno en este momento tiene que suplir esa ausencia de inversión en ese sector, porque miren, Minesa lo está haciendo, Minesa está haciendo placahuellas, está entregando dotaciones, hizo caseticas incluso en el parque de regimiento de Berlín. Entonces, si no hay inversión social, si no hay desarrollo y generación de empleo, créanme que esa provincia va a tener grandes dificultades y eso es lo que estamos evitando y trabajaremos para ello. Usted ha estado en las dos partes, primero como gobernador, ahora como senador, pero aclaremos a los ciudadanos de a pie, como nosotros, solamente con protesta podemos tratar de frenar eso, porque pues la espada, lo hablábamos hace un momento, hace unos días con Erwin Rodríguez, es el presidente, la tiene el gobierno nacional y si dicen se hace, pues se hace. Pero nosotros somos los que elegimos a gobernadores, senadores, alcaldes, presidente. Yo creo que nunca en Colombia han habido marchas tan fuertes como las del páramo de Santurbán. Vienen personas de todos los lugares de nuestro país y yo creo que aquí hay que ser sinceros y yo sé que el presidente va a ser consciente de lo que necesitan los santanderianos y lo que queremos nosotros. No sigan empecinados en eso. ¿Qué puede representar ese proyecto a cambio de afectar nuestra agua, de afectar la vida de millones
de santanderianos y de norte santanderianos. Yo creo que hay que poner todo en una balanza. ¿Qué pesa más? Yo creo que esa comparación es incluso irrespetuosa. Nosotros estamos acá. Ese proyecto de Minesa está en el piso. Y yo se lo digo porque goberné a Santander y sé las necesidades del departamento y he sido el representante aquí en el Congreso de la República con mis otros compañeros congresistas de esta causa de que no se va a permitir la megaminería. Lo reitero, soy enfático en nuestros departamentos. Muy bien, estamos hablando en la noche de hoy aquí en Oriente Noticias Editorial con el senador Richard Aguilar. Varios temas que tenemos que aterrizarlos al departamento de Santander. Uno de ellos era el del páramo de Santurbán. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos con más aquí en esta noche. Avanzamos con más Oriente Noticias Editorial. Hoy nuestro invitado, el senador Richard Aguilar. Ya tenemos claro, toda la bancada santanderiana y norte santanderiana van a trabajar fuertemente para evitar que se dé la megaminería en el páramo de Santurbán y también lo que corresponde al páramo de Almorzadero, que está entre los dos departamentos. Hablemos de pandemia, senador. ¿Cómo le ha tocado vivirla por lo menos? ¿Cómo ha tocado sesionar? Vimos que ahora toca todo virtual. Bueno, yo creo que la pandemia ha traído dificultades. Por supuesto, lamentamos la muerte de miles de colombianos, toda la solidaridad para las familias, pero creo que también nos ha hecho reflexionar la integración familiar, la unidad, en estar pendiente de los hijos, y somos mucho más conscientes de que estamos en un momento crucial de la humanidad y que debemos ser responsables. Debo destacar el papel que ha tenido nuestras autoridades, nuestro gobernador Mauricio Aguilar, los alcaldes y alcaldesas, porque han estado a la altura de las exigencias. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Óscar Gerardo, el día de ayer le pedimos al señor presidente que declare una tercera emergencia económica para que logremos expedir un nuevo paquete de alivios para los ciudadanos de a pie y para evitar más la mortandad de las empresas. Temas tan importantes, la renta básica para 9 millones de hogares. No da espera. Queremos que cada hogar tenga por lo menos un salario mínimo para garantizar el mínimo sustento. El programa de ingreso solidario de 160.000 pesos es importante, pero está por debajo de los ingresos de la línea de pobreza. Uno tiene pobreza monetaria si recibe menos de 257.000 pesos y este ingreso solidario, que lo respaldamos o lo celebramos, sigue siendo insuficiente. La pobreza en nuestro país va a aumentar. Vamos a perder los esfuerzos de hace 20 años. Y hay gente que está en estado de vulnerabilidad, incluso en Santander, que no ha recibido ayuda alguna todavía de estos programas sociales. Entonces tenemos una oportunidad de una tercera emergencia económica para ayudar a las personas, para ayudar a las empresas, por ejemplo, de extender hasta el 31 de diciembre el subsidio de la nómina. Y por qué no decirle los alivios para los productores o los pequeños productores en el campo, es decir, para ayudar a nuestros campesinos a lo largo y ancho del país. Emergencia económica que ayudaría a que la gente se quede en casa para frenar un poco todos estos contagios. ¿Es más o menos, manejando sus términos, la balanza, senador? No lo confundan, esto no es cuarentena. La emergencia económica es el estado de excepción, sí, en donde reconocemos que hay una dificultad. Yo lo digo, senador, discúlpeme, yo lo digo es porque, pues si la gente tiene platica no tiene que salir a arriesgar su vida a la calle. No, sí, en ese sentido sí, pues se necesita, es que el gobierno tiene que tomar decisiones que nos compete a nosotros los congresistas, pero el trámite legislativo a veces es tardío, es tortuoso, es demorado y lo que nosotros necesitamos son acciones efectivas e inmediatas por parte del gobierno nacional. Y recuerden que en un estado de excepción podemos ir hasta 90 días en estado de excepción y tenemos todavía la oportunidad de decretar una tercera emergencia para que el gobierno expida los decretos con fuerza de ley para que puedan llegar las ayudas. Por ejemplo, en este momento, si nosotros queremos pagar
el recibo de agosto, septiembre, octubre del agua y del alcantarillado diferido a 24 o 36 meses, dependiendo del estrato, ya no lo podemos hacer. Correcto. Lo pudimos hacer con mayo, con junio, con julio, pero si declaramos una nueva emergencia económica, estos recibos de aquí al mes de diciembre los podemos diferir también a esos plazos, porque en este momento aumentan los servicios públicos y también no se tienen los recursos para pagarlos. Muy bien, estamos dialogando la noche de hoy con el senador Richard Aguilar. Estamos en este importante debate de qué va a pasar y qué debe hacer también el gobierno nacional para tratar de que la gente pues tenga sus ingresos, que la gente también se quede en casa. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, ya regresamos con más Oriente Noticias Editorial. Continuamos en la noche de hoy en Oriente Noticias Editorial, en el diálogo con el senador Richard Aguilar. Logramos restablecer ya la comunicación. Senador, había algo muy importante de todo esto, por ejemplo, en cuanto a servicios, pero hemos hablado con empresarios, con personas que tienen arriendo de sus locales aquí, por lo menos en Bucaramanga, y nos buscaron y nos dicen: no podemos pagar un arriendo completo, no nos pueden diferir tampoco las cuotas porque llegaba hasta el 31 de julio. Entonces, están con los brazos cruzados y sin ingresos. Sí, bueno, los gajes de la virtualidad, qué pena, se cayó un poco el internet, pero les comento el tema de los restaurantes especialmente. Ayer lo dijimos en un debate. Y es paradójico que le digan: listo, usted puede entregar el local, pero tiene que estar al día y tiene que pagar un canon de penalidad. ¿Y cómo le vamos a pedir que estén al día si no están produciendo? Eso es lo paradójico. Por eso la necesidad de un nuevo decreto que haga las correcciones de aquí al mes de diciembre y le demos un verdadero aliciente, por ejemplo, a los mismos restaurantes, los que están operando, que todavía, o sea, que se les continúe la exoneración en el impuesto al consumo, del IVA en el arrendamiento, que puedan ellos por lo menos estar exonerados de algunos servicios públicos para que lo logren diferir a unos plazos como lo estamos haciendo con los estratos 1 y 2 para que no tengan tanta carga. Y eso solamente se hace, Oscar Gerardo, con la declaratoria de una nueva emergencia, porque lo que ya se hizo, ya se cumplió, sí, y se venció el 31 de julio. Ya no tenemos posibilidad de darle más ayuda a los diferentes sectores de la economía de nuestro país. Y muy seguramente se tiene que dar por el bien del país, pero ¿cuánto demoraría todo este proceso sabiendo que estamos en medio de una emergencia? ¿Los trámites son un poco más rápidos, senador? No, eso es voluntad del presidente de la República. Ayer lo manifestamos, el día de hoy ya es tarde para declarar nuevamente esa emergencia. Miren, si queremos el subsidio de la nómina hasta el 31 de diciembre, pues el gobierno nacional radicó un proyecto de ley. En eso nos podemos tardar un mes para aprobar ese proyecto de ley para que de aquí a diciembre se dé ese subsidio. Si el gobierno lo quiere, expide el decreto con fuerza de ley en menos de 3 días y tendríamos aplicación inmediata. Y como tenemos sectores, por ejemplo el turismo, los hoteles, los restaurantes, el transporte que no se ha reactivado, pues esas ayudas del gobierno nacional tienen que continuar, porque van a haber sectores que no se van a lograr reactivar este año, sino que van a tener una reactivación tardía. Podríamos tardar casi, valga la redundancia, un año. Por ejemplo, nuestro Parque Nacional de Chicamocha, nuestro Cerro del Santísimo, San Gil, está prácticamente totalmente paralizada y necesitamos que esos alicientes sigan por parte del gobierno nacional para bajarle la carga a los empresarios y que no haya tanta masacre laboral y que nuestras empresas no sigan quebrando. Miren, en restaurantes a nivel nacional, de los 90,000 ya han cerrado 30,000, se han perdido 300,000 empleos. Del sector transporte, ya han tenido pérdidas por más de 2 billones. Es decir, yo aquí les puedo a ustedes resumir cifras de sector por sector, desde el campo hasta en las ciudades, y las cifras son caóticas. La CEPAL lo ha dicho, tenemos que tomar medidas importantes como la renta básica de un salario mínimo para 9 millones de hogares en toda Colombia para garantizar por lo menos el diario sustento y la vida y evitar mayor
desempleo. Y hay una situación, ya que usted toca sectores que tenemos nosotros como tal en las fibras, digámoslo de esta forma, que es el calzado y la confección aquí en el área metropolitana de Bucaramanga. Se tenían cerca de 94.000 FAMIempresas en estos dos sectores, usted lo conoce muy bien, estamos hablando que hoy funcionan 13.000. Senador, ellos piden urgentemente un SOS, ¿cómo darles la mano? Miren, incluso una propuesta. Se piensa hacer un tercer día sin IVA, cuando baje un poco, o cuando pasemos el pico. Pero en el día sin IVA no está incluido ciertos productos que se deberían incluir. Eso solo se puede hacer por decreto, no se puede hacer basado en una ley que aprobamos el año pasado. Pero deben incluir el calzado porque el calzado no está incluido. Pero el calzado colombiano, senador, el calzado colombiano, sí. No el calzado importado porque estamos en la misma. Yo soy el principal defensor de la causa de nuestros zapateros a nivel nacional y ellos lo saben, pero se debe incluir el calzado por lo menos para que tengan algunos ingresos porque se va o debe haber un tercer día sin IVA según lo aprobamos en una ley el año pasado. Y también el tema de los bancos. Si yo voy a pedir un préstamo, me están exigiendo los mismos requisitos del año pasado. En el fondo de garantías tenemos 24 billones y solamente se ha gastado el 32%. Es decir, hay plata, pero de tanto requisito no prestan los bancos porque dependen de los bancos la decisión. Y por otro lado, los colombianos no se quieren endeudar o las mismas empresas porque tienen un temor de que no haya rápidamente una reactivación. Recursos sí hay, yo se los digo porque yo estoy manejando y soy coordinador del presupuesto del próximo año. Plata sí hay que agilizar y irrigar esos recursos a la economía y a las clases más necesitadas de nuestro país. Hay que estar muy pendiente, por esto últimamente, Oscar Gerardo, con nuestros campesinos, porque hay sobreoferta en lo que están produciendo, se les está perdiendo sus cosechas. Hay que dejar de importar, tenemos la oportunidad histórica, por primera vez en la historia de Colombia, dejar de importar y empezar a producir acá y que se compre producto colombiano. Además, senador, en el diálogo que hemos tenido nosotros con empresarios nos dicen, listo, nos prestan plata, pero no tenemos a quién venderle y esa plata se convierte posteriormente en una quiebra de una empresa. Sí, ese es un círculo vicioso que por eso la misma reactivación para el sector del calzado, para no tocar otro sector, se los decía, un tercer día sin IVA, incluyendo el calzado colombiano, tendría una gran ayuda porque en el primer día sin IVA se vendieron 5.4 billones, sí. En el segundo se vendieron 4 billones y el sector calzado no estaba y ellos pedían que se incluyeran. Y eso por ley no se puede porque en la ley de crecimiento económico no está incluido ese sector. Con decreto, con fuerza de ley, con una tercera emergencia se puede hacer y créanme que eso les ayudaría a que las deudas que están adquiriendo para sostener su nómina o para sostener su propia empresa, pues lo podrán recuperar vendiendo un poco más en esos días que han generado un efecto positivo, pero que tenemos que ser prudentes por el tema de la pandemia. Senador, lastimosamente los temas interesantes, el tiempo se nos pasa muy rápido, esto es solo media horita, pero por favor se compromete a tener otra media hora de pronto la otra semana para seguir analizando esto, porque sí. El tema y hay mucha tela por cortar todavía. Quiero agradecerle por haber estado en Oriente Noticias Editorial. Gracias. Rápidamente, tenemos que hablar de la educación, de la gratuidad. Sí, estamos proponiendo al gobierno 500.000 millones para el próximo año para que tengamos verdadera educación gratuita en nuestro país. Un fuerte abrazo para ustedes y una feliz noche. Gracias, senador. Muy amable. Era el senador Richard Aguilar hablando de los temas que nos toca en este momento, especialmente al departamento de Santander. Y esperamos que esa emergencia que se va a proponer y que ya lo hablaron con el presidente de la República, se dé para darle un alivio a los empresarios en Colombia. A ustedes los dejamos con toda la programación del canal Trump. Buenas noches.